era una enorme unidad militar, Boudica. Boudica era reina de los Micenos, Britania. Julio César había llegado hasta allí casi un siglo antes. Solo son historias. Hola y bienvenido. Hoy te hablaré de un misterio en la historia del gran y del todopoderoso en su tiempo Imperio Romano. La novena Legión Romana, la legión que desapareció. Roma fue un imperio que prácticamente nunca dejó de expandirse. Durante siglos conquistó enormes territorios de Europa, el norte de África y parte de Asia. Y claro, mantener un imperio de ese tamaño no era sencillo. Roma necesitaba un ejército poderoso, pero sobre todo necesitaba un ejército organizado. Soldados profesionales, oficiales, ingenieros, rutas de suministro, campamentos, fortificaciones. Roma había convertido la guerra casi en una ciencia. Y una de las piezas más importantes de esa maquinaria militar eran sus famosas legiones. Pero hubo una que terminó siendo famosa por algo bastante más extraño, porque llegó un momento en el que simplemente dejamos de saber qué pasó con ella. Era la Legión Nueva Hispana, o más conocida como la Novena Legión. Ahora, cuando hablamos de una legión romana, no estamos hablando simplemente de un grupo de soldados. Era una enorme unidad militar, normalmente formada por alrededor de 5.000 legionarios. Aunque el número podía variar dependiendo de la época, las bajas y los refuerzos, y además podían acompañarla tropas auxiliares, caballería, ingenieros y toda la estructura necesaria para mantener a miles de hombres en campaña. Así que quiero que te imagines la escena por un instante. Son 5.000 hombres, miles de escudos, cascos y espadas, estandartes levantados sobre las columnas, carros transportando alimentos y suministros, herramientas para construir campamentos, animales, caballería, oficiales dando órdenes, y todo eso avanzando por un camino romano. Eso era una legión. Y precisamente por eso la historia que vamos a contar resulta tan extraña, porque hacer desaparecer un hombre hace 2000 años probablemente no era demasiado difícil. ¿Pero 5.000? ¿Cómo haces desaparecer a 5.000 soldados romanos sin dejar registro claro de dónde terminaron? Bueno, eso es exactamente lo que parece haber ocurrido con la novena. Durante generaciones lucharon por Roma y terminaron destinados en uno de los lugares más problemáticos que Roma intentó conquistar, Britania. Hasta que en algún momento del siglo II perdemos su rastro. Simplemente llega un momento en el que la novena está ahí y después ya no. Si tienes miles de soldados desaparecidos y casi 2000 años sin ninguna respuesta definitiva, tarde o temprano empiezan a aparecer historias, algunas bastante razonables, otras un poco más difíciles de creer, y algunas son realmente extrañas. Pero para intentar entender qué pudo haber ocurrido con aquellos hombres, primero tenemos que conocer a la legión antes de perderla, porque esta no era prácticamente una legión cualquiera, esta era la Novena Hispana. Aquí tenemos nuestro primer pequeño problema. No sabemos con absoluta certeza cuándo nació la novena. Existen referencias a unidades identificadas con el número 9 durante los últimos años de la República Romana, y su historia suele relacionarse con los ejércitos de Julio César. Es decir, estamos hablando de una unidad militar cuyos orígenes podrían remontarse al último siglo antes de Cristo, la época en la que Roma todavía oficialmente era una república y estaba destruyéndose a sí misma en guerras civiles. Con el tiempo, Roma dejó de ser república, llegaron emperadores, el ejército fue reorganizado y la novena continuó existiendo. También apareció el nombre con el que terminaría pasando a la historia, Legio Nueva Hispana. Roma tenía un territorio pendiente, una enorme isla al otro lado del Canal de la Mancha, Britania. Julio César había llegado hasta allí casi un siglo antes, pero entrar no era lo mismo que conquistarla, y en el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio decidió intentarlo en serio. Roma preparó una fuerza enorme. Varias legiones cruzaron hacia Britania,
y entre ellas estaba la nuestra, la novena. Para un soldado romano del siglo I, Britania podría sentirse como haber estado entrando prácticamente en otro mundo. Había bosques enormes, pantanos, llovía todo el tiempo, era frío, territorios que los romanos conocían poco, y diferentes pueblos que no tenían ninguna intención de convertirse en súbditos del imperio. Roma comenzó a avanzar, y hacían lo que Roma sabía hacer mejor. Llegaban los soldados, construían caminos, levantaban fuertes, fundaban asentamientos, establecían rutas de suministro, y después avanzaban un poco más. La novena terminó estableciéndose durante un tiempo en Lindum, la actual Lincoln. Poco a poco parecía que Roma estaba consiguiendo controlar la isla, pero en el año 60 o 61 después de Cristo apareció una mujer, cuyo nombre probablemente es desconocido por ti, Boudica. Boudica era reina de los Cicenos. Después de una serie de abusos cometidos por los romanos contra ella, su familia y su pueblo, encabezó una rebelión enorme. Y no estoy exagerando. Los rebeldes comenzaron a destruir asentamientos romanos, avanzaron sobre Londinium, lo que hoy es Londres, la destruyeron. Miles de personas murieron. Roma tenía un problema muy serio, y la novena recibió la orden de intervenir. Su comandante Quinto Petilio Cerial marchó con parte de sus hombres para intentar detener la rebelión. Ahora, si tú fueras parte de una legión romana, probablemente confías en que los rebeldes huirían cuando te ven llegar, pero no ocurrió. Las fuerzas de Boudica atacaron a la novena y prácticamente la destruyeron su infantería. Cerial consiguió escapar con la caballería. Muchos de sus hombres no lo pudieron hacer. La novena había sufrido una catástrofe. Y esto es importante para nuestra historia, porque décadas antes de desaparecer, la novena ya había estado muy cerca de hacerlo. Pero Roma envió refuerzos. La unidad fue reconstruida y regresó al combate. La rebelión de Boudica finalmente fue derrotada, y la novena continuó avanzando hacia el norte, donde siglos después comenzaríamos a buscarla. Con el paso de los años, Roma fue consolidando su dominio sobre buena parte de Britania. La novena terminó estableciendo su base en Eboracum, la actual York. Y aquí comienza a cambiar el paisaje de nuestra historia, porque cuanto más al norte avanzaban los romanos, más difícil se volvía a mantener el control. Habían montañas, bosques, pantanos, el clima era complicado, las distancias eran enormes, y pueblos que conocían perfectamente ese terreno podrían haber sido derrotados por los romanos en una sola batalla. El problema era obligarlos a presentar esa batalla. Un enemigo podía atacar una patrulla y luego desaparecer. Podía cortar una ruta, atacar un fuerte, refugiarse en terrenos donde mover miles de soldados se volvía extremadamente complicado. Roma incluso avanzó profundamente hacia lo que hoy conocemos como Escocia. Durante las campañas de Agrícola, el ejército romano combatió en el norte y consiguió importantes victorias, pero Roma nunca logró convertir aquellas regiones en una provincia estable, como había hecho con otras partes del imperio. Y con el paso de las décadas, la frontera volvió hacia el sur. La novena permaneció en York, hasta que llegamos a una fecha muy importante, alrededor del año 108 después de Cristo. Quiero que recuerdes ese número, por favor, porque tenemos una inscripción encontrada en York relacionada con la reconstrucción de la fortaleza de la novena durante el reinado del emperador Trajano, es decir, alrededor del año 108. La novena seguía allí, todavía existía, tenemos evidencia física. Miles de hombres pertenecientes a una de las unidades más antiguas del ejército romano estaban destinados en Britania. Y después empieza el silencio. Pasan los años. Roma continúa. Llegan nuevos emperadores. Cambian las fronteras. Las legiones son trasladadas de un extremo del imperio a otro. Y cuando llegamos a registros posteriores que permiten reconstruir las legiones romanas existentes, la novena ya no aparece. No tenemos una fecha exacta diciendo, este día fue destruida la legio novena hispana.
No tenemos a un historiador narrando su última batalla. No conocemos el nombre de un comandante que haya muerto junto a todos sus hombres. No sabemos dónde colocar la cruz sobre el mapa y decir, aquí terminó la novena. Simplemente dejamos de encontrarla. Y de ese vacío nació la leyenda. Una historia que durante buena parte del siglo XX llegó a convertirse casi en la explicación tradicional. La novena había marchado hacia el norte y nunca había regresado. Y comienzan las teorías. Algunas dicen que fueron los pictos. Esta es probablemente la versión que convirtió a la novena en una leyenda. En algún momento, después del año 108, habría ocurrido una gran rebelión en el norte de Britania. Roma necesitaba responder, y desde York habría partido la novena. Imagina lo que era contemplar aquella columna. Miles de soldados abandonando la fortaleza, los estandartes al frente, los oficiales, los carros, la caballería. Kilómetros de hombres marchando hacia el norte. Pasan los días. La columna se interna cada vez más en territorio hostil y en algún momento desaparece. Quizás fueron atraídos hacia una emboscada, quizás diferentes tribus consiguieron rodearlos, quizás el terreno impidió que los romanos utilizaran correctamente sus formaciones. Tal vez combatieron durante horas, tal vez durante días, y finalmente la última línea romana cayó. Nadie regresó a York. Es una imagen espectacular y también bastante aterradora. Pero otra teoría dice que la novena no desapareció en Britania. Tenemos que abandonar Britania por un momento. Cruzamos el mar y viajamos hasta la actual ciudad de Nijmegen, en los Países Bajos. Allí aparecieron inscripciones, sellos y otros indicios relacionados con la Legión Nueva Hispana, y algunos de ellos han sido interpretados como evidencia de presencia de miembros de la novena allí durante el siglo II. Ahora tenemos un problema, uno bastante grande, porque si la novena había sido exterminada completamente en Escocia, ¿qué hacían hombres de la novena en los actuales Países Bajos? La respuesta no es tan sencilla. Podría haberse tratado solamente de un destacamento. Las legiones no siempre viajaban completas. Roma podía tomar grupos de soldados de una legión y enviarlos a realizar trabajos o misiones en otro territorio. Pero quizás Roma ocultó lo que ocurrió. Y claro, cuando tienes una unidad militar desaparecida, documentos incompletos sin ninguna explicación definitiva, tarde o temprano aparece esta pregunta. ¿Y si Roma sabía perfectamente qué ocurrió con la novena, pero prefirió que nadie lo recordara? Suena sensato, porque aquí entramos en ese terreno donde una historia puede convertirse muy rápidamente en conspiración. Roma sufrió derrotas horribles, y habló de ellas. Sabemos de Teutoburgo, sabemos de Carras, sabemos de generales humillados, emperadores asesinados, rebeliones, masacres y guerras civiles. Así que no parece muy lógico imaginar una enorme operación imperial dedicada exclusivamente a borrar a la novena de la historia. Pero tampoco descartemos algo mucho más sencillo. Tal vez ocurrió una derrota que en su momento sí quedó registrada. Quizás hubo informes, cartas, órdenes militares, lista de bajas, documentos administrativos, y simplemente no sobrevivieron. Para que un documento llegue desde el año 120 hasta nosotros, tiene que sobrevivir guerras, incendios, humedad, abandono, saqueos, cambios de gobierno, la caída del propio Imperio Romano, y después otros 1500 años de historia. Lo extraño no es que hayamos perdido documentos, lo increíble es que conservemos aún tantos. Así que quizás Roma nunca ocultó nada. Quizás nosotros simplemente perdimos la página donde estaba escrita esa respuesta. Y a partir de aquí quiero dejar algo completamente claro. Lo que viene ahora no tiene evidencia histórica. Entramos en territorio de leyenda, especulación y ficción moderna. Pero si estamos hablando de historias que rodean la desaparición de la novena, también estas forman parte del misterio. Está la historia de los bosques del norte.
Una de las versiones más oscuras imagina a la novena entrando en un territorio que desconocía completamente, desgastándose. Habían pequeños ataques, soldados que desaparecen durante la noche, exploradores que ya no regresan, problemas para encontrar alimento, mal tiempo, enfermedades. La columna seguía avanzando, pero cada día habían menos hombres, hasta que llega un momento en el que regresar también se vuelve imposible. Pero existen versiones que van mucho más allá. ¿Y si habrían encontrado algo? Aquí entramos ya completamente en el territorio de la especulación. Con el paso del tiempo, han circulado historias modernas que relacionan desapariciones antiguas con lugares extraños, zonas donde supuestamente el tiempo funciona de manera diferente, neblinas inexplicables, fenómenos naturales mal interpretados, incluso lugares que funcionan como una especie de portal. Solo por un momento imagina que eres uno de los soldados. Llevas días marchando hacia el norte. Hay mucha lluvia. No sabes exactamente dónde estás. Los exploradores regresan diciendo que encontraron algo extraño más adelante. Tal vez una formación rocosa, una cueva, una zona cubierta por una densa niebla. La columna continúa marchando. 5.000 hombres entran y ninguno vuelve. Después de recorrer todas estas teorías, probablemente esperas que finalmente te diga cuál es la correcta. Pero ese es precisamente el problema. No puedo. Nadie puede. Al menos todavía. Lo que podemos hacer es separar las cosas. Sabemos que la Legión 9 hispana existió. Sabemos que estuvo en Britania. Sabemos que sufrió enormes pérdidas durante la rebelión de Boudica y sobrevivió. Sabemos que estuvo estacionada en York. Sabemos que alrededor del año 108 todavía estaban allí. Y tenemos evidencias relacionadas con la novena en Nijmegen, que complica muchísimo la vieja historia de una destrucción total en Escocia. Después de eso, las cosas comienzan a volverse borrosas. En algún momento del siglo II, la novena dejó de existir. Eso parece claro. Dónde, cuándo y cómo pudo haber sido destruida en Britania es algo que no podemos explicar. Quizás pudieron abandonar la isla. Pudieron haber sufrido una derrota con la que perdimos registros. O fueron reorganizaciones militares las que terminaron destruyéndola. Y después tenemos las otras historias, las que hablan de lugares extraños, desapariciones inexplicables, portales, anomalías, historias para las que no tenemos ninguna evidencia, pero que continúan apareciendo precisamente porque todavía existe ese vacío. Normalmente cuando se investiga el pasado, sabemos cómo terminan las cosas, sabemos quién ganó una guerra, sabemos cuándo murió un rey, sabemos cuándo cayó una ciudad, incluso cuándo una legión romana fue destruida. Muchas veces sabemos quién la destruyó y dónde ocurrió. Pero con la novena, no. Estamos hablando de una unidad militar que existió durante generaciones. Miles y miles de personas pasaron por sus filas. Hombres que marcharon juntos, comieron juntos, construyeron campamentos juntos. Probablemente bromearon mientras caminaban durante horas. Algunos seguramente soñaban con terminar su servicio y regresar por fin a casa. Y en algún punto de la historia, los perdimos a todos. No físicamente, sabemos que tuvieron que terminar en algún lugar. Lo que perdimos fue su historia, el último capítulo. Quizás en unos años se encuentre una pieza suficientemente importante para resolver el misterio. Y si algún día aparece, quizás finalmente podamos decir, aquí terminó la novena. Pero hasta entonces, solo podemos seguir las pistas, imaginar las posibilidades y contar las historias de aquellos miles de soldados romanos que nunca regresaron. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva historia. Espero que te haya gustado y si fue así, por favor compártela. Y recuerda que estas solo son historias.